manifestado, ¿verdad? Que tenemos que brindar, ¿cierto?, 4 ejes esenciales que están acá. La residencia emocionalmente segura, el acompañamiento terapéutico familiar y la articulación de las redes de protección. Es decir, todo joven que está en una residencia cuenta con un plan de intervención que es construido por la dupla psicosocial y que tiene que tener estos 4 componentes. Brevemente, la residencia emocionalmente segura tiene relación a que el joven en dicha residencia pueda haberse desarrollado en su ser integral, emocional, social, salud mental, salud física, y que no sea un factor de riesgo estar allí. ¿Ya? Por eso que el modelo de residencia familiar es muy enfático en eso. También se habla mucho del acompañamiento terapéutico porque cada niño de residencia tiene asignado una dupla psicosocial, un psicólogo y una trabajadora social, que se suma también, en el caso de las administraciones directas, con la profesional terapeuta ocupacional, es decir, trabajan en tríadas, ¿ya? Por lo tanto, hay un acompañamiento terapéutico al niño, un acompañamiento terapéutico también a la familia, y también se tiene que activar toda la red de intersector, que es la labor que yo estoy haciendo ahora a cargo de intersector en el servicio. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la mirada interventiva de los niños de cuidado alternativo es bastante integral y es bastante técnica, ¿ya? Y eso es lo que estipula el modelo. Ahora, el modelo técnico se los voy a explicar muy breve porque no se ve muy bien ahí la diapo, pero básicamente habla de hitos de intervención. Es decir, cuando un joven, cierto niño o niño adolescente, ingresa a una residencia, hay protocolos específicos en lo que dice el ingreso, en la evaluación, en la intervención de la residencia, en cómo se evalúa el proceso, ¿ya? Yo aquí me quiero detener un poco, se los voy a contar más que mostrarles la diapo, porque cada vez que un niño ingresa, joven, a residencia, existen diferentes protocolos durante todo el proceso interventivo. Es decir, un niño ingresa, hay un protocolo que habla de la acogida del adolescente, porque tenemos que entender que un niño que ingresa a una residencia no es un evento, digamos, que uno espera, ¿verdad? Es un evento un tanto traumante, ya sea porque lo separan de la familia o porque lo encontraron en la frontera, ¿verdad? Entonces, el protocolo de acogida tiene todo un proceso de acompañamiento, de mostrarle la residencia a los niños, explicarle por qué están ahí, presentarle al equipo, presentarle a su dupla, ¿ya? Y explicarle bien cómo va a trabajar esa residencia con él. Se le da su cuaderno de bienvenida, se le muestra su dormitorio, se muestra su casa, porque lo que se busca con las residencias familiares es que el niño se sienta en una casa. Antiguamente, ¿se acuerdan que se hablaba de hogares de menores? Ya. Los hogares de menores, lo que quiere el servicio es que tiendan a desaparecer, ¿ya? Porque el hogar de menor tiene una mirada antigua que eran donde estaban los niños viviendo. Camarote, no había dignidad, ¿cierto? No se le intervenía a los niños como se tenía que hacer, no habían recursos. Hoy en día la residencia familiar administrada por nosotros lo que busca es dar dignidad a nuestros niños. De hecho, son casas con una infraestructura muy bonita, con dormitorios lindos, con muebles, con ropita que se le compra cada 3 meses, todo nuevo, hay piscinas, hay actividades deportivas, entonces se le entrega dignidad a los niños, ¿ya? Y por eso es que es importante mostrarles su casa cuando ellos llegan. Pero una parte muy importante también es la parte interventiva, ¿ya? Cuando un joven ingresa a una residencia, la dupla psicosocial tiene 3 meses para hacer el diagnóstico. Y una vez que se hace este diagnóstico, la dupla tiene que hacer el primer informe al Tribunal de Familia. Recordar que nuestro servicio trabaja de la mano con el Tribunal de Familia. Y una vez que se informa este diagnóstico, se hace el plan de intervención integral. Y este plan de intervención se supone que dura 6 meses. Ahora, lo ideal es que un niño no esté más de 6 meses en residencia, por todo el daño que implica estar institucionalizado. Pero la práctica nos hace ver que muchas veces los niños se alarga mucho la estadía en residencia. Ahí les voy a comentar por qué, ¿ya? Entonces se hace el plan de intervención, después se empieza a trabajar, ¿cierto? Como dice acá, con la familia, se trabaja con la comunidad, y si efectivamente nosotros trabajamos y podemos resignificar una familia que fue disfuncional y podemos ayudarla a que sea funcional, ese niño o niña adolescente puede volver con la familia, ¿ya? Pero obviamente con el seguimiento del equipo. Pero cuando eso ya no es posible, ya lamentablemente tenemos que pensar en otra solución. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de un plan de preparación para la vida independiente, ¿ya? Y cuando hablamos de niños más chiquititos, podemos pensar tal vez en una adopción. Pero yendo a lo que es los niños adolescentes, cuando ya no tenemos posibilidad de ingresarlo a una familia, nuestro servicio ya puede tener a los jóvenes hasta los 24 años de edad, siempre y cuando sigan estudiando en la universidad o en un instituto, es decir, educación superior. Eso antes no existía, ¿ya?
Pero para poder concretar eso, el joven efectivamente tiene que tener la continuidad de sus estudios superiores y se queda con nosotros. El servicio le brinda todo lo que es compra de insumos, las matrículas, la mensualidad, todo. Hoy en día es una muy linda noticia contarles que tenemos 3 jóvenes de nuestra región que están estudiando en la universidad, ¿ya? Trabajo social, chef internacional. Entonces, de alguna forma, igual eso da cuenta que se puede. Cuesta mucho, pero se puede, ¿ya? Y para terminar esta lámina, ¿cierto? Una vez que el niño ya tiene su diagnóstico, tiene su plan de intervención, se ejecuta este plan de intervención y se mide y podemos ver que o reingresa con su familia o sigue en la vía independiente, nosotros ahí tenemos que evaluar el impacto del proceso interventivo. Y eso se informa a judicatura, ¿ya? Ahora, esto es lo ideal, pero lo concreto es que muchas veces los jóvenes quedan más de 1 año, hasta 2 años en sistemas residenciales, y eso va muy de la mano con una serie de problemáticas externas, que van desde las respuestas que nos da salud, la respuesta que da judicatura, frente a necesidades del SENDA, por ejemplo, rehabilitación de droga. Entonces hay muchos nodos críticos que lo vamos a ver al final de la presentación como desafíos, ¿ya? 5 minutos me quedan, ya me voy a apurar entonces, ¿ya? Bueno, ya les hablé del acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Y acá, con esto me quiero detener un poco, vamos a ir terminando. Nosotros tenemos una mirada súper integral y trabajamos con la Subsecretaría de la Niñez. Y a través de la Subsecretaría de la Niñez se crea una mesa, que es la Mesa de Comisión de Protección. Y esa mesa activa todo el intersector. Entonces, cuando existen casos críticos que no tenemos solución, en esa mesa participa salud, el hospital, SENDA, el Servicio de Reinserción Juvenil, todos los actores importantes, y en esta mesa se ven los casos para buscar solución, cosa que antes no existía, ¿ya? Por lo tanto, me voy a pasar los desafíos, y aquí quiero detenerme para ir terminando. Primero, tenemos que fortalecer los procesos técnicos de nuestros equipos de residencia. Tenemos que insertar más jóvenes en familias funcionales, es decir, tenemos que potenciar el trabajo familiar, ¿ya? Tenemos que fortalecer el programa de familias de acogida, el programa que en este momento queremos fortalecer para evitar que los niños estén en residencia, ¿ya? Tenemos que aumentar la oferta programática actual. Las residencias hoy en día se hacen pocas. No tenemos lista de espera, pero sí tenemos sobrecupos. O sea, residencia que tenemos 15 niños, llegamos a tener 30, 27, porque es mucha la demanda. Entonces, el gran desafío también es contar con mayor residencia. Hay que fortalecer el trabajo con el Servicio de Reinserción Juvenil, porque hoy en día, si bien el CENAME se cierra por esta situación que yo les comentaba al principio, hoy en día igual tenemos el fenómeno de chiquititos que son infractores de ley y están en hogares con niños de protección y se produce cierto grado, ¿cierto?, de contaminación criminológica, que eso también afecta la residencia emocionalmente segura que yo les hablaba. Tenemos que elaborar estrategias con SENDA. Hoy en día SENDA no da abasto para la cantidad de jóvenes que tenemos en policonsumo abusivo de droga. Ese es un problema muy, muy relevante. Yo diría que el 80% de nuestros niños de residencia está con problemas de adicción, ¿ya? Y también tenemos que seguir potenciando, ¿cierto?, todo lo que es la preparación para la vida independiente, para la inserción de nuestros niños en la comunidad. Por lo tanto, como conclusión y como reflexión, para nosotros poder tener como servicio de protección egresos exitosos, necesitamos que el intersector en su sistema se integre, porque nosotros necesitamos de salud, necesitamos del hospital, necesitamos de SENDA, necesitamos de educación. Todos ellos juegan un papel estratégico para que nuestros niños puedan avanzar. Hoy en día, educación tiene un sistema que se llama Aula Segura y muchas veces los niños son expulsados por la aplicación del protocolo de Aula Segura y quedan nuestros niños sin educación, ya niños del sistema educativo. Ahora, todo esto se está trabajando en la mesa de comisión de protección que yo les contaba. Pero en resumen, el gran desafío es para nosotros como servicio tener residencias que presten una gran calidad en su intervención, que tenga impacto y por sobre todo que el sistema se active. Nosotros como servicio no podemos trabajar solo y es el gran desafío que tenemos hoy en día, dado todos los nodos críticos que ustedes ya saben en la prensa, que es muy común, ¿cierto?, escuchar de cómo están nuestros niños hoy en día en la red y cómo estaban también antes. Así que eso, en resumen, traté de ser lo más cortita posible, pero espero haber expuesto de manera breve todo lo que yo quería que ustedes pudieran conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marión. Luego tenemos tiempo para preguntas, así que ahí de seguro va a haber tiempo para profundizar. Exacto, toma la que tú quieras. Seguimos entonces con la doctora Iskra Paves, si por favor puede pasar y acompañarnos.
La doctora Iskra Paves es trabajadora social, máster en escritura creativa y doctora en sociología, y además académica independiente y escritora. Muchas gracias. Gracias Rukmini, gracias Gabriela, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, yo les voy a presentar algunos resultados de un proyecto Fondesit que se relaciona con el tema de los cuidados que me convocó Rukmini y está aplicado a pensar estos cuidados en la ruta de adolescentes migrantes que vienen bajando principalmente de Venezuela, Colombia, por el Cono Sur y llegan a Chile, ¿ya? Como les decía, este proyecto se enmarca en este fenómeno migratorio que lo sabemos. Sé que mañana hay una mesa especial de esto, así que voy a pasar más o menos rápido esto, y cómo Chile ha salido, ¿cierto?, como un destino dentro de la migración regional, y se estima ya casi a fines del año 2024, ahí me equivoqué, dice 2023, casi 2 millones de personas según los registros, ¿no? Aquí la prensa también hace su trabajo y mucha gente a veces me dice, pero ¿cómo son más? No sé qué, porque las percepciones a veces funcionan de otra manera, pero ahí están los datos. Y también hay más hombres que mujeres, que también lo podemos conversar si a alguien le interesa ese tema. Y respecto a las nacionalidades, bueno, también ya se comienza a hablar, ¿cierto?, de la venezolanización, así como antes hablaba de la peruanización, ¿no?, ciertos grupos nacionales que se toman un poco el debate. Casi el 40% proviene de Venezuela, ya sabemos la crisis que hay comparada a Siria, 8 millones de refugiados, aunque no se use esa nomenclatura. Y le sigue Perú, que es una migración mucho más histórica, como compartimos fronteras, ¿cierto? Colombia, Haití, Bolivia y Argentina serían las principales, y se distribuyen dentro de Chile también de manera como lo hacemos previamente ya en nuestro país muy centralista, ¿cierto? La mayor cantidad, casi 60% en la región metropolitana, Antofagasta acá, la zona norte, que lo estábamos hablando en el almuerzo, ¿cierto? Y Valparaíso, que está pegado a Santiago. Aunque yo sé que ustedes me pueden decir, no, pero si yo estoy en el sur y también hay migrantes, por supuesto, hay una distribución ya en todo el país, pero ahí se concentra. Y acá quería traer las cifras también, según este informe que sacó el Servicio de Migración, para ver cómo ha subido la población infantil, ¿no? Ustedes ven la segunda columna, población NNA, me da risa esto, los NN, que se hablaba normalmente de 200.000, y bueno, ya estamos en 300.000. Y esto porque es importante, porque yo sé que dentro de quienes trabajamos en la infancia nos hemos opuesto mucho a hablar del futuro de la infancia, ¿cierto? Y siempre son presentes y todo. Pero ahora permítanme hablar de que estos 300.000 niñas, niños y adolescentes son el futuro. Y están ya aquí, están en nuestra sociedad. Entonces no es un tema menor. Están en las escuelas, están en los campamentos, están en los centros de salud, están en los jardines, ¿cierto? Así que me parece importante. Bueno, este informe que sacó el INE, lo que quería traer acá son estas categorías, y cómo ahí ya se empieza a hablar de distintas infancias, también, ¿cierto?, en plural, con esto que hablaba Patricia en la mañana de cómo los estudios de la infancia o los Childhood Studies muestran esta diversidad, incluso dentro de la migración, ¿no? Por ejemplo, estos niños que permanecen en el país de origen, los children left behind, como se dice, los dejados atrás, los que emigran con sus padres, que es la gran mayoría, los que nacen en destino, esta llamada, entre comillas, segunda generación, que ese concepto también es problemático, los niños que retornan, y lo que yo me dedico, que son los niños no acompañados, que es un fenómeno que lleva bastante tiempo en el norte global, ¿cierto? Estados Unidos, Europa, es bastante conocido lo que pasa entre los que cruzan el Mediterráneo, abajo de los camiones, y lo que está pasando con Centroamérica a Estados Unidos. Pero en el último tiempo, este fenómeno también ha llegado a Sudamérica, América Latina, ¿ya? Y también a Chile. Como decía yo antes, esto lo veíamos en la serie y pensábamos que no iba a llegar acá. No, ya llegó para quedarse, ¿no? Bueno, y a estos chicos, ¿no?, en España se les dice MENAS, con ese anacrónico, ¿cierto?, que sería menores extranjeros no acompañados. Es un concepto también problemático, es un concepto estigmatizador, pero como ustedes saben, cuando uno se mete a un buscador, sea Cielo, Google, tienes que poner una palabra clave, ¿no? Entonces uno no puede hablar siempre políticamente correcto en niñas y niños implicados en la migración. No, tienes que usar, y el concepto clave es MENA, nos guste o no nos guste. Ahí está el debate servido. En Estados Unidos se ha reportado, bueno, cifras muy altas, por ejemplo, 143.000,
casi el 8%, ¿cierto? Se habla que en México 20.000 casi a diario. En este cruce que hay, ¿cierto?, por la selva del Darién, que también a la prensa le encanta, porque eso, de hecho, me gusta porque a veces piensan que es como que la gente para venir a Chile tiene que pasar por la selva del Darién. Es como, tío, mira el mapa, o sea, es como para el otro lado. Pero bueno, no importa, el morbo vende y ahí está. UNICEF identificó a 3.800 menores no acompañados, ¿cierto?, en la selva del Darién hacia Estados Unidos y hacia el sur 3.200, o sea, estamos ahí. Y en Chile, según Carabineros, se contabilizaron 543 ingresos, y ahí están las edades, ¿cierto? Bastante pequeños algunos, y otros ya más adolescentes, ¿no? Las cifras acá en Chile son difusas. En la pandemia, Chilevisión, por ejemplo, en su momento hizo un reportaje, después salió en el The Clinic, salió en distintos medios, y algunos hablaban de 40, otros hablaban de 50, otros hablaban en fin, qué sé yo. En el estudio que yo hice, que hay una publicación, yo identifiqué, a través, obviamente, con las cifras del servicio y haciendo cruces con el Poder Judicial, 144 casos al año 2022. Y acá está la última cifra de Matías Fuyú, que también ha hecho trabajo acá en la región y estamos trabajando de manera coordinada, y él pidió estos datos por transparencia, entonces los tiene ahí como más ordenados, ¿no? Como 2018 a 2022, 158 casos, con Colchane, como ha aparecido, y cómo ahí también han ido subiendo. Y también es interesante otro tema, el tema de sexo-género, ¿no? Hay tantas niñas como niños. En la literatura también se dice que es más masculinizado, podemos hablar de ese tema. Y los países de origen, también. Como decíamos antes, principalmente Venezuela, a partir de la crisis, pero también Bolivia y Colombia, que es menos sensacionalista, tal vez no vende tanto para la prensa, pero también está ahí. Y el caso de Bolivia, porque compartimos frontera, es súper interesante y necesario. Bueno, en el estudio entonces, como yo les decía, este proyecto Fondesit, se hizo trabajo de campo acá en la zona de la frontera, en Arica, Parinacota, con Marión, que le vuelvo a agradecer porque ha sido muy interesante ese trabajo que hemos hecho acá, y en Iquique también, con las residencias, y en la zona centro, metropolitana y Valparaíso. En total hicimos 18 entrevistas, y que pueden ser muy poquitas para todo lo que se ha mostrado acá, pero anda tú a hacer una entrevista de este tema, así que es complicadísimo. Una primera parte hicimos entrevistas a los interventores adultos, autoridades, personal técnico, profesionales y activistas, y después de un proceso ético que también hemos publicado y seguimos trabajando en eso, logramos hacer 6 entrevistas, relatos de vida adolescentes, que estaban en las residencias, ¿cierto?, porque no tenían adulto a cargo, y ese tema también es súper necesario conversarlo. Y de estas mismas nacionalidades es un poco lo que hablábamos. Y respecto a lo ético, que me lo voy a saltar, después si a alguien le interesa lo podemos ver en las conversaciones finales. Bueno, quería también acá señalar un poco este tema del marco teórico que habla Rachel Rosen, ¿cierto?, de estos regímenes fronterizos o de frontalización, que en el fondo establecerían como este derecho a cuidar y quién debe ser cuidado, ¿no? Entendiendo que también hoy en día la frontera se habla de esta necropolítica, las fronteras calientes, las fronteras como espacio poroso, pero también de muerte, y donde las instituciones de cuidado ciertamente están ahí, pero también por otro lado hay una criminalización de la migración indocumentada, y también el hecho de ser menor de edad y ser extranjero ocupa una doble categoría como de abyecto, por decirlo, ¿cierto? Entonces es muy complicado este tema. Y lo que dice Rachel Rosen, que me interesa poder debatirlo, bueno, ¿qué es esto del derecho a autocuidarse, ¿cierto? Que nos lleva al antiguo debate de, bueno, la infancia es vulnerable, pobrecito, los niños, pero por otro lado todas estas teorías más hippie, no, los niños tienen agencia, los niños son autónomos, y justamente en esta niñez, o en esta adolescencia no acompañada, se ve esa contradicción, ¿no?, entre vulnerabilidad y entre autonomía. Y nos lleva a pensar en, ya voy a pasar los resultados porque el tiempo corre, en esta realidad que nos va mostrando esta adolescencia, ¿no? Bueno, hay muchas necesidades humanitarias en la ruta. Los niños que llegan acá a las fronteras de Chile llegan a una situación muy vulnerable y requieren esta respuesta humanitaria, pero como ustedes también lo han visto en la prensa, esa respuesta humanitaria está muy sujeta al tema político, o politiquero, si le quieren decir, incluso al discurso público, ¿cierto? Y también tiene que ver mucho con las características propias de nuestra loca geografía, ¿no?
Bueno, acá, por ejemplo, una profesional dice, ¿no? Dice, muchos niños venían con sus pies rotos de tanto caminar, con el frío, sus talones agrietados, sus mejillas quemadas por el hielo, por el calor, sin controles de salud, con patologías, con enfermedades. Muchas chicas hacen esta travesía embarazadas, ¿no? Sin control de salud, el tema de alimentación, o sea, como vemos, hay multiplicidad de factores. Y esta crisis, bueno, se habla de una crisis humanitaria, ¿cierto? Y también los mismos chicos, ¿no? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, bueno, llevas días, no es fácil, porque te toca aguantar hambre, frío, dormir en la calle. Y otra cosa que es más simbólica, ¿no? Aguantar este menosprecio de la gente porque uno va sucio, hueles mal, que ese tema del olor también lo hablábamos el otro día en otro proyecto, que me resisto a no hablar del cuerpo y del olor. Yo sé que ahora están las teorías posmodernas y que todo es discurso. No, estos chicos vienen con mal olor porque no se han bañado. Y es un tema, tenemos que hacernos cargo también la academia de eso. Entonces aquí dice, ¿no? Dice, aguantar ese menosprecio. Otro chico acá de Colombia dice, pasé por ahí, el sol, hay algunas partes que calienta feo. En sus palabras, es una ecuación fea, ¿no? Esta condición vulnerable, ¿no? Aunque también reconocen y agradecen estas oportunidades de cuidado que se ha aplicado en este protocolo que hizo el Poder Judicial el 2021. Lo peor es el frío, a veces te toca aguantar hambre, y acá también dicen, ¿no?, que este chico ya estaba en una residencia, dice, gracias a Dios nos falta un plato de comida, por lo menos tengo un techo donde dormir. Bueno, y como decíamos de esta loca geografía, sabemos que el Cono Sur tiene, en la mañana Patricia nos hablaba de Iquitos, que estuve ahí, entonces conozco esa zona, selva, pero después está el desierto y más encima se mezcla con el altiplano, 4.000 metros de altura. O sea, a los deportistas que son de alto rendimiento y hacen ejercicio todos los días, les cuesta jugar ahí, imagínense estos cabros. Entonces pensemos solo en eso, ¿no? Y bueno, la UNICEF también lo reconoce que son realmente críticos. Y acá una chica, ¿no? Dice, entonces yo aquí, no sé, estaba ahí nuevamente, no pasaba nada, estaba yo ahí con mis cosas, estaba pasando frío, era de mañana, después de tarde, empecé a vender mis cosas que tenía aro, iba a Iquique, pero ahí me fui solamente hasta tal punto porque yo me iba a Arica, me bajé, después de eso yo estaba ahí congelándome y llegó la noche, ¿no? Otra estrategia, las caravanas y el aguachamiento, como decimos en Chile, ¿no? Que es esta estrategia que hacen los chicos de acoplarse a grupos de familia para proveerse protección, o esto de pedir aventón o hacer dedos, ¿no? Acá una profesional nos dice, las familias que los aguachan, que tienen muy claro que no los van a cuidar, pero que los aguachan durante el camino. Decíamos, ¿no? Esta adolescencia tiene esa contradicción entre vulnerabilidad y autonomía. Y aquí queda, ¿no? Generalmente entra uno o dos con un grupo de adultos que no tienen nada que ver y que dijeron, no, nos conocimos en Perú, y llevamos un día y se van subiendo a los camiones, hacen dedo, etc. Bueno, todo lo de los peligros también, eso, las fronteras están no solo militarizadas o la securitización que se ha dicho, sino que también están en manos de bandas, ¿no? Y también eso es complicado a veces hablarlo, porque sí, los mismos chicos son víctimas de delitos, ¿no? Y porque también tienen que cruzar por trocha, están la mayoría indocumentados. Y aquí quería llegar, para, no sé cuánto me queda de tiempo, pero déjame terminar por favor con esto, que es un hallazgo del estudio y acabamos de publicar un artículo de este tema, que son las mascotas, ¿cierto? Sabemos que con la pandemia, en fin, la vida posmoderna, descenso de natalidad, las mascotas han entrado a la familia, reemplazan a los hijos, ahora las plantas son las nuevas mascotas, etcétera, todo eso. Bueno, ese fenómeno no es ajeno también a esta adolescencia, y en América Latina además se mezcla con el fenómeno de los perros callejeros, que también yo aquí quiero decir algo, que no me he encontrado esto, obviamente puede ser que no lo he sabido buscar, pero los otros territorios donde hay menas, ¿cierto?, menores extranjeros no acompañados, dígase de África a Europa o de Centroamérica a Estados Unidos, no se ha identificado la presencia de mascotas. Sí, en los refugios hay un gatito, qué sé yo, pero en este caso es propio, y aquí tengo una hipótesis que la podemos discutir, ¿cierto? O sea, México tiene entre 23 a 28 millones de perros callejeros, acordémonos de esa película Amores Perros, ahí queda clarísimo. Chile, 3,5 millones, de hecho ahora salí a andar por la universidad y vi también que andaban acá algunos perritos. Se habla de 3,5 millones de perros sin dueño, ¿cierto? Una proporción de 1 por cada 2,4 perros con dueño, datos del 2022. Entonces esto es un problema propio nuestro, yo diría. Insisto, es una hipótesis, lo estamos ahí comprobando. Y es un problema de salud pública, ambiental, sociojurídico, pero también es ético.
¿Por qué? Por esta naturaleza de los animales, ¿cierto? Que son fiel, incondicional, que incluso te acompañan en este tramo con frío, con hambre, sin documento, donde no hay nada, y ahí están. Entonces está este tema. Y bueno, entonces lo que los interventores nos han dicho es que los chicos estos vienen con sus mascotas y algunos se han negado a abandonarlos en el camino, porque también en Iquique al menos nos dijeron que la respuesta humanitaria, como su nombre lo dice, está pensado para la humanidad, ¿cierto? Los humanos, el humanismo que nos gusta tanto. Bueno, en esa mirada, obviamente no hay una mirada ecológica, mucho menos, o sea, si apenas están estos, como yo le decía antes a María Paz, estos sujetos que no tienen ni siquiera papeles, imagínese el perro, o sea, ¿no? Pasaporte de perrito. Entonces, hay un tema ahí ecológico que está pasando, al menos en Iquique, que muchos perritos quedan abandonados, por ejemplo, afuera de Lobito. Yo hice trabajo de campo, lo vi, lo reporté, como digo, y acá dice, ¿no? Una activista, dice, muchos de ellos con un apego afectivo a los animales. Recordar que sus animales también dentro de su núcleo, y ellos los nombran mucho, no, si somos 6, uno dice, pero ¿cómo si son 5? No, es que mi perro, mi gato o el animalito que traigan. Si se considera como algo importante, y esto lo digo porque muchas veces se atascan también en Iquique, no se van, porque no se van con el animalito, o no se van, ¿cierto? Si tú lo ofrezcas todo. El animalito no se va con ellos, no se mueven. Entonces también muchas de las veces se ven cuarteadas sus rotaciones del país a donde quieren llegar por sus animales. Y bueno, conclusión entonces, estas necesidades humanitarias que están ahí, las estrategias que hacen estos adolescentes, ¿cierto? De las caravanas, este aguachamiento y como decíamos, las mascotas también como un hallazgo. Este derecho a autocuidarse, ¿no? Este debate que plantea Rachel Rosen en Europa y que aquí en América Latina también podríamos preguntarnos, y cómo se entiende este cuidado en estas circunstancias, en situación de calle, en situación de indocumentación, en situación de necesidad humanitaria. Y aquí con esto termino un poco, bueno, ¿qué pasa con estos adolescentes? ¿Eso es capacidad de agencia? Pregunta teórica. ¿Son derechos? Como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Iskra. No, o sea, perfecto. Oye, ¿me dejáis tu celu para...? Sí, claro, es que el mío lo dejé para allá. Claro que sí. Ya. Y le pongo el play nomás, ¿cierto? Sí, ahí ya. Aquí por si se me olvida mi nota. Súper. Es mi turno. Vamos a ver cómo nos va acá. Cierro el Spotify. Ya. Lo abrí sin querer. Cerrar la ventana. Ya. Esto no está del principio, parece. Entonces aquí parto, ¿cierto? Y ahí están los videitos, súper. Lo pongo un poco más grande. No sé si eso ayuda. Sí, no, yo creo que todas, ya. Bueno, no sé. Me presento un poco de nuevo. Mi nombre es Rukmini Becerra Lubies. Trabajo en el Centro de Investigación en el CIR y trabajo en el campus Villarrica. Lo vuelvo a comentar porque mi trabajo ha sido ya desde hace 10 años ahí en la Araucanía y en los últimos 3-4 años en toda la zona macrosur. Entonces, lo que le quiero compartir hoy día son algunos resultados que hasta ahora hay algunas partes que son como inéditos, entre comillas, que es la primera vez que los voy a compartir y agradecida también de sus comentarios y discusión. Este es el equipo del Fondesit, un Fondesit regular. Y este es el proyecto, ahí se ve un poco el título, el objetivo, y contarles que este proyecto es un proyecto de 4 años, que en las distintas fases, ahora yo estoy comenzando el 4º año, entre el 3º y el 4º, un poquito más hacia el 4º, y la primera fase, ya que el objetivo era comprender las relaciones existentes entre jardines interculturales de la zona macrosur y comunidades mapuche para construir una trayectoria de ambiente de aprendizaje que fortalezca esta alianza entre los centros educativos y las comunidades. El primer año se realizó con el equipo un trabajo etnográfico
en centros educativos, jardines interculturales de la Araucanía, los lagos y los ríos. El segundo año, un trabajo etnográfico en comunidades mapuches aledañas a estos jardines que quisieran colaborar con los jardines, que hayan colaborado alguna vez en la vida. No es tan fácil, así que en verdad las características eran amplias. Pero antes de eso, se me olvidó comentar que, claro, el trabajo hasta ahora y todos los paneles que hemos visto, la investigación, los proyectos, etcétera, son directamente con las infancias, con jóvenes, etcétera. Y ese no es el proyecto o la investigación que yo les quiero presentar ahora, que sea directamente con las infancias, por distintas razones. Una porque una tiene que ver con que ética es súper difícil en la Universidad Católica trabajar directamente con las infancias. Y además porque yo trabajo específicamente con la primera infancia, menores de 5 años. Ese es el grupo chiquititas que a mí me gusta trabajar, lo que implica bastantes desafíos. Y uno de esos desafíos tiene que ver con el tipo de datos, información, experiencias, voces que uno puede recopilar con niños tan pequeñitos, sobre todo cuando una es una investigadora externa, por mucho que pueda crear lazos, etcétera. Y yo, además que tengo una fuerte formación en educación, tengo también esta postura de tener todavía fe, mucha fe en la educación para la primera infancia. Y una cosa práctica es que los niños, las niñas, niñeces, tienen, la mayoría, no sé si tienen, pero un gran número pasa tiempo en los centros educativos. Entonces me parece que es perder un espacio, perder equipos que están preparados para trabajar directamente, quizás herramientas técnicas, todas estas herramientas que hablamos a veces en estos espacios que tienen que ver con los dibujos, los relatos, son metodologías que se manejan, que ya manejan los equipos pedagógicos de la infancia, pero sí quizás no está este otro grupo de habilidades. Y un poco entonces con esa idea es que yo lo que he venido trabajando principalmente es con los equipos pedagógicos. Me parece que es muy difícil, más desafiante trabajar directamente con las infancias de pueblo originario, infancias mapuche, comunidades. Se me fue. Bueno, sin aprovechar este espacio que ya existe, ya me acordé, que es más difícil aprovecharlo si es que los mismos equipos pedagógicos, los equipos técnicos no tienen las habilidades. Y es para trabajar temáticas de interculturalidad, territorio, diversidades, y esa es una de las principales falencias que existe en los centros educativos y especialmente en los de Junji, que es con los que yo he trabajado en el último tiempo. Entonces, claro, contarle un poco que en este trabajo y recorrido de la investigación que hemos venido desarrollando con mi equipo, creo que los primeros años, quizás 8 o 9 años atrás, yo tenía puesto el foco principalmente en los conceptos que tenían que ver con conflictos, conceptos con los conflictos, la herida, principalmente porque me parecía que me sorprendía mucho que eso se invisibilizara. Me sorprendía mucho estar en la Araucanía, en centro educativo, en territorios donde en los medios de comunicación y en muchos lados también en informes aparecían actos de violencia contra los niños, pero uno podría ir a un centro educativo que uno sospechaba que un poco más allá podría haber alguna situación de conflicto o tensión, y era un tema que no aparecía. Entonces, desde ahí empecé a acercarme más a las temáticas en relación a conflictos, las infancias y los jardines interculturales, pero ya más en los últimos años, viendo más todos quizás los diagnósticos, mi misma investigación, todo lo que se desarrolla también en Chile, en Latinoamérica, es como la conclusión cada vez un poco más desesperanzadora, que es muy difícil hacer algo, que es súper desafiante y que siempre faltan recursos y que siempre hay limitaciones. Entonces, desde ahí es que yo he estado más bien explorando, bueno, pero entonces, ¿qué es posible?
en este como escenario que es tan desesperanzador y que a veces yo también he entrado en eso, porque en verdad es real, uno escucha, uno lo ve, uno anda en terreno y es como sí. Y ahí más bien me he estado moviendo hacia más fuertemente, que ya lo venía usando, pero más fuertemente el concepto de territorio y dentro de esto el concepto de bienestar. Y claro, y muy ahí vinculando que claro, las heridas que existen en los territorios, como una idea como más amplia, son heridas que también existen en las comunidades, también existen en las familias. No le puse play. En las familias y también, y que por tanto existen también y que llegan también y están todas en las infancias también. Muy brevemente, ustedes saben que son muchas más, pero algunas de las heridas que todavía están súper fuertes, especialmente en la región de la Araucanía, tiene que ver con las pobrezas, la brecha en educación, las pérdidas del Mapuzungún, todas las injusticias históricas, las violencias también políticas, la discriminación, incluso la aplicación de leyes antiterrorismo a la familia de estos niños y niñas. Muy brevemente, porque estoy segura que me está quedando re poco tiempo, es comentar cuáles son algunos de los elementos que me parece que son centrales y por qué son relevantes para una perspectiva crítica y política para mirar las infancias y la educación para las infancias. El primero, porque el concepto de territorio el concepto, al menos en el ámbito de educación en general, no para la educación para los pueblos originarios o diversidad o intercultural, es súper poco usado. Cuando hay más ganas de relacionarse con quizá el exterior de los centros educativos, las palabras que se usan más fuertes son contextualizar, el contexto, e incluso también el lugar, relacionarse con los lugares. Y algo relevante de emplear el término territorio, a mí me parece que eso ya, y no me parece a mí en verdad, siguiendo mucha gente, que eso ya es un acto político, en el sentido que ya se empieza a usar una palabra que es mucho más jugada que decir como contexto. Cuando hablamos de territorio, ya nos vinculamos con un concepto, una palabra que se emplea frecuentemente en las mismas comunidades mapuche. Esta perspectiva también que explicita y que intenta estas conexiones con los territorios, bueno, da más espacios para una educación decolonial, da espacios, siempre hablo mucho de dar espacios, porque una cosa, sobre todo cuando trabajamos con niños más pequeñitos, los desafíos que significa, es primero como, claro, cómo lo implemento. Siempre está como esa brecha de como la idea, los conceptos, la teoría, si queremos decir, y luego cómo lo llevo a la práctica. Es una clásica y me parece muy buena preocupación que existe en el ámbito educativo. Entonces, dar espacio para la educación decolonial, espacio para la injusticia histórica, promover el bienestar, desarrollar la conciencia crítica también, estos son elementos claves y también algo que está muy fuerte en la revisión como de literatura, tanto en Latinoamérica, en Chile, en el norte, Estados Unidos y Canadá principalmente, es una concepción del lugar que es fuertemente ancestral, política, histórica, en relación a la naturaleza y espiritual. Y eso es más o menos único y particular de esta visión de la educación y de la conexión con esto que le vengo diciendo muy ampliamente, el exterior, el contexto, etcétera. Porque yo de alguna forma sí puedo tener un centro educativo que se conecte con el lugar, pero no necesariamente esa conexión puede ser una conexión política, histórica, central. Uno puede ir quizá a un paseo, a un cerro y enfocarme quizá, y que está bien, que tiene sus propios beneficios y tiene otro foco, enfocarme en recoger flores. Entonces ese tipo de espacio es muy distinto a lo que se propone aquí de esta perspectiva del territorio. Y quizá algo central que a mí me gusta recoger cuando trabajamos principalmente con la primera infancia, niños de 3 años, 2, 3, 4, 5 años, esta concepción del territorio que por un lado da la posibilidad de ir a abordar y conversar de las heridas, pero también es maravilloso porque el territorio también da los espacios para ir sanando esas heridas con los equipos pedagógicos, con la familia y con las comunidades.
Muy brevemente, entonces, algo respecto de todo el proyecto hasta este tercer año. Una de las preocupaciones, y quizá estas cosas que están como en el fondo, en el corazón del proyecto, tiene que ver con que la literatura es súper explícita, súper clara, súper consistente en relación respecto de cuán importante es conectar la educación, los pueblos originarios, los niños y las niñas, la infancia, los derechos de los niños con los territorios. El beneficio que existe y el impacto todo el mundo lo defiende. Algo que yo me he encontrado en el Fondesit anterior es que si bien sí existe también esa concepción, yo trabajo solo con jardines interculturales, entonces yo le digo lo que existe en jardines interculturales y que sospecho que no existe en los otros jardines que no tienen este énfasis, es que sí existe mucha sensibilidad respecto de cómo respecto de sí trabajar con el territorio y las comunidades. Pero algo que se escucha es, pero las comunidades no están, pero el territorio está cada vez más disgregado, ¿dónde están las comunidades? En verdad nadie tiene tiempo, y que son obstáculos reales, porque de hecho no es fácil hacer alianzas entre centros educativos que trabajan con la infancia, las comunidades y los territorios. Y bueno, y por supuesto, si uno necesita hacer un trabajo con los territorios y con las comunidades, es más o menos un paso bastante como obvio querer saber qué piensan las comunidades, qué piensan los actores, si acaso a ellos les parece que es útil. Y quizá esto es lo que resume el trabajo que se hizo durante el año pasado, que fueron mapeos, no me voy a detener en la metodología, pero también algo que puedo compartir. Se hicieron mapeos y entrevistas en comunidades locales, en comunidades mapuche, actores locales en la región de Los Ríos, Araucanía y Los Lagos, para recopilar cuáles son las concepciones de territorio, cuáles son quizás las distintas dimensiones, y algo que también se da bastante fuerte y consistente es que en todos lados hay bastante fuerza en entender el territorio como un ámbito multidimensional. Es decir, hay mucha conciencia dentro de los actores locales. Cuando hablan de territorio, nunca se refieren solamente a la tierra, nunca se refieren tampoco solamente a los espacios naturales, que quizás desde Occidente sería lo que más podríamos pensar. Si bien la referencia, el detalle a los espacios naturales es lo más fuerte, siempre es como que los relatos, a mí todavía me fascina leerlos, están en relación a las actividades socioculturales, están en relación a la espiritualidad, están en relación a la historia. Y esto a mí me encanta porque, claro, antes yo de recopilar estos datos, reconozco que pensé que iba a ser súper difícil hacer esta cuarta etapa que se viene ahora de las alianzas. Es decir, en verdad pensaba que lo que recogiéramos respecto de las comunidades iba a ser, ¿cómo decirlo? Entre mucho más quizá abstracto, y mucho más difícil de quizás ajustar y conectar con las necesidades de aprendizaje que existen en las infancias. Y además pensé que iba a ser como esta idea, claro, como... no, me voy a quedar en esa nomás. Y lo que he ido encontrando es que en verdad no, o sea, es que uno escucha los relatos y esta idea que es lo holístico, que a mí me pasa un montón de veces, ya, pero ¿qué es lo holístico? Uno no lo ve en el relato, está la historia y es como, pero si esto es claramente multidimensional y holístico. Empieza con la historia, qué sé yo, de un río y cómo ese río y la serpiente que está en el río y cómo los ñen y el espíritu y la actividad que hace ahí y cómo hace 100 años eso no estaba y el Estado lo vino a quitar. Entonces, pero en un relato de un párrafo se puede dar toda esta interconexión. ¿Y por qué eso me parece súper importante? Porque también es uno de los énfasis que son bastante coincidentes. Sabemos que cada pueblo originario es distinto, todos los pueblos originarios en el mundo, etcétera. Pero hay una coincidencia fuerte, si tuviéramos que encontrar una coincidencia en todos los estudios respecto de qué se entiende por territorio los pueblos originarios, es que
es que el territorio es multidimensional, es complejo y se dan un montón de ámbitos. No voy a alcanzar, no voy a tener tiempo para presentarle un poco de qué es lo que aparece específicamente en estas 4 dimensiones, respecto de los ámbitos naturales que aparecen en los mapeos, también los espacios socioculturales, las actividades, las ceremonias, y también aquí un poco cuáles son las diferencias respecto de estas categorías de territorio, actividades socioculturales, espacios naturales, que se dan en las distintas regiones. Solo adelantarles que también es súper interesante porque nosotros elegimos explícitamente jardín en área urbana y en áreas rurales para ir también analizando esas diferencias y no solamente quedarnos con esta idea de territorio, sobre todo como más bien rural, el LOF, pensando específicamente que estamos en la región de la Araucanía y que un gran porcentaje del pueblo mapuche vive en Temuco, en área urbana hoy en día. Entonces, para terminar, quisiera, está lo de los mapeos, bueno, ustedes saben que uno siempre pone más información y después no alcanza. Bueno, esta es una foto de los mapeos que hemos venido haciendo. Sí, voy a poner entonces ahora el video que da cuenta alguna de estas cosas. Es que, ¿cómo llegó al video sin pasar por todo esto? Ya. Ahí estamos. Ah, no, ya estaba abierto. Ok, ya, les cuento que este es el video como prelisto, entonces no tiene el guión oficial de abajo. Nos falta la última prueba para ponerle la voz oficial. Y la voz oficial les cuento porque la voz oficial son niños, niñas, está en mapuzungún, está en español. Pero lo quería compartir porque se da un poco de este recorrido. En la tierra que habita el pueblo mapuche se teje una valiosa trama de interrelaciones, en donde dialogan todas las formas de vida, o Itrofilmoñén, tanto visibles como invisibles. Es así como podemos ver una relación muy importante entre territorio, comunidades mapuche e infancias. Cada uno de estos elementos juega un rol indispensable en la vida de los niños y niñas, especialmente para la formación de su identidad, su nehuen. La fuerza, los nehuen, se han visto afectados por los drásticos cambios que ha sufrido el territorio mapuche. Esto ha generado heridas en el paisaje y esas heridas a veces se han traspasado a sus habitantes. Entonces, el desafío actual es ¿cómo abordamos el trabajo con las infancias y el territorio para la educación intercultural? Para esta pregunta podemos encontrar muchas respuestas. Sin embargo, pensamos que lo esencial es que los niños y niñas tengan mayor vínculo con sus respectivos territorios, para que así puedan desarrollarse plenamente y fortalecer sus aprendizajes. Fortalecer estos vínculos implica recordar que para el pueblo mapuche todos somos parte de la naturaleza, reconocer y agradecer al pueblo mapuche por ser guardianes de la naturaleza y aprender a cuidarla como ellos. Reflexionar sobre cómo nuestro rol en el cuidado de las aguas que sostienen distintas formas de vida y al territorio completo. Aprender a cultivar y cuidar las plantas y semillas que la tierra nos brinda, escuchar lo que la naturaleza y todos los seres que la habitan nos quieren contar, comprender que la naturaleza ha sufrido daños por parte de la humanidad y que cuidándola podemos sanar en conjunto y finalmente compartir historias, saberes de los más antiguos, misterios de la naturaleza y la humanidad, para escuchar de las antiguas y grandes cosmovisiones. Existen muchos... Esta es una de las cápsulas de difusión del proyecto. No lo había mostrado nunca hasta ahora, así que... Y el público está pensado principalmente para los equipos pedagógicos, la familia, para sensibilizar, invitar y quizás ir también... en verdad sí significa esfuerzo extra, tanto para las familias, para las comunidades y para los equipos pedagógicos, conectarse con los territorios. Claro, pensamos en esta cápsula. Y el otro video que les quiero compartir tiene que ver un poco para ir quizás dando algunos ejemplos y quizás poner
también algunas ideas de lo que significaría quizá en una cuarta etapa implementar que los equipos pedagógicos puedan tener estas instancias de ellos poder primero sensibilizarse y aprender con los territorios para luego poder ellos crear las experiencias con los niños y las niñas. Aquí hablo yo, entonces me da como vergüenza, pero así que lo voy a poner un pedacito nomás. Ok. Ya, después de esto. Este es un proyecto chiquitito interno de la universidad. Este proyecto nació para fortalecer la formación docente en educación intercultural mediante un fuerte vínculo con los territorios. ¿Por qué los territorios? Porque tanto a nivel nacional como internacional se ha venido evidenciando cada vez más que es crucial que los profesores en formación, que las profesoras en ejercicio tengan experiencias vivenciales con las comunidades y con los territorios para poder ofrecer una educación de calidad a la niñez indígena. En pocas palabras, hay elementos de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios que solo se pueden aprender con experiencias en los territorios. Entonces, algunos de los beneficios del lazo de conectar la universidad con los territorios es que los profesores desarrollan concepciones complejas de la cultura, tienen mayor interés por conectar con las familias de sus estudiantes, un mayor empoderamiento para trabajar con la diversidad, valoran los territorios como espacios donde ocurre la interculturalidad y un elemento que para mí es muy relevante es que los profesores y las profesoras están más comprometidos para trabajar la diversidad en sus aulas y más comprometidos con la justicia social. Bueno, esa es la segunda cápsula de difusión de distintas partes del proyecto. Y eso, quería invitar entonces a Iskra, a Marión, para pasar al momento de las preguntas y escuchar también sus comentarios, dudas, etc. Ya, para que no quede entre medio. No, que ver, sí, aquí, dale. Contarle un poco entonces quizá el origen mientras quizás van tomando apuntes de sus preguntas, el origen de esta mesa, cuál es como el sentido de fondo. Y una de las ideas era poder como convocarnos y conversar sobre investigación, proyectos, también políticas públicas. Tratamos de darle un poco esa heterogeneidad. Para conversar respecto de los derechos, espacios donde se ponen en juego los derechos de los niños y las niñas y que, claro, se topa con la vulneración de derechos, que se intenta que no se vulneren. Entonces, por eso esa es como una idea de fondo. Y con una intención, pero simplemente lo comento porque no creo que ninguna lo hayamos, pero seguramente lo tenemos en nuestra cabeza. Es pensar respecto, claro, cuáles son las oportunidades quizás de las políticas públicas, qué pasa un poco ahí, porque creo que las tres nos topamos un montón con eso, que es, sí, constantemente. Ya. ¿Escuchamos? ¿Alguien tiene preguntas? Gracias. ¿Hay otro micrófono o cómo es esto de los micrófonos? ¿Alguien me ayuda? Gracias. Se prende apretando. Bueno, muchas gracias a las tres por esta mesa, que también creo que está súper conectada y mucho aprendizaje. Y mi pregunta es para Iskra. Está bien pronunciado, ¿cierto? Bueno, en realidad es como para las dos primeras presentaciones. Porque mencionaste que habían participado, que habían establecido como un vínculo, pensando, me imagino, en las residencias. Entonces, más bien mi pregunta es como ¿cuál ha sido la respuesta desde las políticas públicas para estos menores, los NEMAs? No me quedó tan claro de la presentación y creo que puede ser como bien importante ponerlo en conexión con
la existencia de la residencia, en el fondo, como En cuál, concreto, entonces, ¿dónde está, ¿qué hicimos? Fue dónde diseñar. está la política pública como enfrentando esa situación? Sabemos harto de lo que pasa en Estados Unidos actualmente, pero en tu mirada, como dónde estamos, cuál es la deuda, como si pudieses expandir un poquito en eso. Gracias. Bueno, yo quería darles las gracias a las tres por sus presentaciones y como que lo que me quedó fue una sensación bien triste y bien en deuda con nuestra infancia. Entonces les quería preguntar un poco a las tres como por el tema del futuro. O sea, si en la mañana vimos que el futuro tenía como esta conexión hacia la formación de ciudadanos o hacia, en el fondo, como devolver un poco la mano, ¿qué podemos esperar un poco desde el futuro de estas infancias como bastante quebradas? Y me gustaría preguntarle a Ramniki, ¿dije bien tu nombre? Rukmini, nada que ver, ya. Rukmini, es difícil. No, te quería preguntar por el tema de los territorios, más específicamente como por la agencialidad, porque de alguna forma, claro, la cosmovisión mapuche está súper ligada como a la defensa del territorio, de la naturaleza y todo, pero ¿cómo incorporáis como los, no solamente como los efectos nocivos a lo mejor de la urbanización, sino que como el efecto de, entre comillas, progreso asociado como la urbanización? ¿Cómo lo incorporáis en esa cosmovisión? Bueno, si nadie más tiene una pregunta, yo tengo una pregunta para Rukmini y quizás como para vincularte también con la conversación de la mesa anterior, te quería preguntar si es que cuando se habla de las heridas del territorio y algo que hay que reparar es como del pasado, del pasado presente, o si en esas conversaciones también salen episodios de violencia de Estado que son contemporáneos, ¿no? Y si es que salen, cómo se conversan, o si es que se conversa de la violencia del pasado como presente de alguna manera, como la violencia estructural, o como eso es una pregunta. Gracias a las tres por las presentaciones. A mí me quedó como dando vuelta a la categoría de disfuncionalidad. ¿Y cómo ven ustedes tres el trabajo con esta categoría que tiende a ser tan familiarizante en la responsabilización por la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas, como si las otras dimensiones sociales, estructurales, no existieran en esas trayectorias vitales? ¿Y cómo ven ustedes ese manejo en los distintos temas que les tocan a cada una? Bueno, gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta para Rukmini. ¿Está bien, Rukmini? Me encanta que traten. Mi pregunta iba más como por la línea de Gaby, que cómo también se reconcilia esas heridas, ya sea pasado o presente, pero en el ámbito educativo, que también ha sido como un instrumento de la colonialidad para también de alguna manera producir violencia, y cómo eso se reconcilia en el contexto en el que tú estás hablando. Sí, gracias. Estábamos despiertas, ¿viste? ¿No? Gracias por la energía, por la alegría, por la sonrisa. A mí me quedó dando vueltas un poquito el tema de la primera exposición. Quería preguntarte, ¿cómo tú has visto, dando tu testimonio, cómo se renombran estos niños migrantes? Diste porcentaje, ¿no? De distintos países. ¿Cómo se renombran? ¿Cómo se idean? ¿Cómo se nombran identitariamente? ¿Mantienen que son de otro país o algunos ya se nombran chilenos, qué sé yo, eso? También a la última exposición, sí, de Rukmini, me interesa saber, en esos momentos críticos de este proyecto que expusiste, en esos momentos críticos,
de que quizás las cosas se interponen unas con otras, de que quizás la visión de los padres también en algún momento se oponen, o la misma resistencia de los pequeños, ¿no es cierto?, a lo nuevo quizás. ¿Cómo has sobrellevado eso con el equipo? Porque sé que es una comunidad de equipo. ¿Cómo lo han sobrellevado sabiendo que estos niños también tienen una sobrecarga de responsabilidades, ¿cierto? Muchas veces actúan de contener a sus padres, a sus hermanos más chiquitos, de contener al abuelo, además de que estos niños son resguardadores de la biodiversidad, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Bueno, interesantes las preguntas. Bueno, en realidad yo creo que el tema de los futuros, ya de que cómo se visualiza hoy en día el tema de la infancia y el trabajo, es uno de los grandes desafíos de nuestro servicio. De hecho, por eso se ha transformado la oferta programática. Cuando yo hablo de oferta programática y de todos los programas que yo les nombré al principio, porque la idea es crear un modelo más integral y más sistémico, ¿ya? Que dé respuesta a las reales necesidades. Durante muchos años, ¿cierto?, se empezó a trabajar bajo un modelo que era muy antiguo y que realmente no se detuvieron a pensar, ¿esto sirve? ¿Esto da resultado para que una familia cambie, por ejemplo, para que una comunidad se active? Entonces yo creo que por ahí el tema del futuro, del futuro, digamos, de nuestra infancia va a depender mucho de nuestro servicio, cómo se adapta a la realidad y cómo modifica esta oferta programática. Sin ir más lejos, esto ya está en estudio. Ya la idea es poder aumentar el número de programas y también hacer una oferta que dé respuesta real. Eso con respecto a la pregunta del desafío. Ahora, el tema de cómo se ven los chicos, ¿cierto?, los niños y adolescentes que son migrantes, ha sido todo un fenómeno que al principio fue muy complejo de abordar en los sistemas residenciales, ¿ya? Había mucha discriminación, había mucho mito urbano también asociado a tú eres venezolano, tú eres malo, a tú eres venezolano, nos vienes a robar, porque así era al principio, había un mito, ¿ya? Sin embargo, dando el trabajo que se ha realizado desde la perspectiva técnica, también los equipos han debido implementar estrategias para ver el tema de la interculturalidad, ver cómo nos transformamos en un equipo dinámico, sistémico, que puede intervenir a los niños en su integralidad. Sin ir más lejos, hay rutinas donde hoy en día en nuestras residencias, por ejemplo, algunos jóvenes que son venezolanos, ellos piden, tía, ¿por qué no hacemos arepa? Y los tutores y los monitores hacen arepas y los niños le enseñan a los demás a hacer arepas. En talleres educativos comparten experiencia. Ahora, no es un tema que esté totalmente solucionado, ¿ya? Es un tema que va en evolución, ¿ya? Y la otra pregunta en relación al concepto de funcionalidad, la verdad es que es un tema que ha sido arduamente discutido históricamente, porque muchas veces en los seminarios que también nosotros hacemos, los encuentros nacionales, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si una madre es disfuncional, el niño tiene que entrar a residencia? ¿Qué es funcional para ti? No es lo mismo que es funcional para mí. Yo pongo un ejemplo muy concreto que siempre lo discutimos en reuniones de trabajo, lo que pasa en nuestra región. Yo no soy de Arica, soy de Antofagasta, pero he aprendido mucho a conocer esta región. Por ejemplo, los aymaras, ellos normalizan el trabajo infantil, ¿ya? Porque ellos desde muy chiquitito le enseñan a los niños a pastorear, ¿cierto? Y van con ellos a trabajar. Entonces, si un niño entra a una red de protección, a una residencia, por ejemplo, la primera residencia y la primera infancia, porque había un niñito de 5 años trabajando, ¿es vulneración? ¿La mamá es disfuncional? Vamos a insertar a ese niño chiquitito de 5 años en una residencia, lejos de sus redes, lejos de su cultura, porque es disfuncional y lo vamos a someter a otro tipo de realidad. Eso da discusión y es un tema que también tenemos que revisarnos todas las personas que trabajamos en infancia. Ahora, mi servicio tiene muy potente el tema de la interculturalidad y se está trabajando en líneas aquellas. Y otro tema importante es el fortalecimiento del trabajo familiar, porque no tenemos que visibilizar que la disfunción efectivamente de ingreso a una residencia. Es algo que estamos trabajando en el Departamento de Servicios de Prestaciones, que se llama el área donde yo trabajo, porque la idea es que antes de que un niño ingrese a residencia, ¿ya?, el caso sea analizado, despejado antes de. En la pirámide proteccional, ¿cierto?, la residencia es la última parte. O sea, ojalá que un niño nunca ingresara a residencia.
pero muchas veces se ingresa porque no hay un despeje técnico efectivo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que los equipos técnicos que tienen que analizar casos, que tienen que despejar casos, vean todas las alternativas primero. Si hay familia externa, que ingresa a un FAE, por ejemplo, que vea el abuelito, la papá, o tercero significativo inclusive. Pero no que un niño ingrese porque una mamá a lo mejor no ejerce bien su rol parental o marental, porque eso es algo trabajable. Ahora, tenemos niveles de disfunción, porque si tenemos una mamá que no sabe criar a su hijo en relación a norma, o que el niño empezó a consumir droga y no sabe controlarlo, eso es una cosa que nosotros podemos trabajar. Pero otra cosa es cuando hay, por ejemplo, un abuso sexual, cuando hay una explotación sexual, ahí estamos hablando de vulneraciones más graves que ya no entramos un poco a evaluar. Entonces yo creo que todo esto, desde mi servicio y desde la mirada que yo tengo ya 30 años trabajando en infancia, yo creo que tenemos que mejorar. La política pública tiene que dar respuesta oportuna a nuestros niños, niñas, adolescentes. Hoy en día, lo que yo les decía recién, la Comisión Coordinadora de Protección involucra a todos los actores que trabajan con infancia, cosa que antes no pasaba. Ahí ya tenemos un tremendo paso ganado, porque hoy en día, si yo tengo un niño que está con un problema grave de drogas y Sendami no me da respuesta, en esta comisión, la Subsecretaría de la Niñez, junto a los actores relevantes, y les exige respuesta. Porque todos somos infancia. Infancia no es solamente mi servicio. Infancia son todos los servicios públicos e instituciones privadas también que se correlacionan. Entonces, resumiendo, yo creo que el desafío está en poder potenciar el trabajo técnico, en poder potenciar la oferta programática y el poder despejar oportunamente los casos antes de que ingresen a residencia. Espero haber dado respuesta a las preguntas. Sí. Yo creo que todas estas preguntas nos remiten a este debate de el relativismo cultural termina donde empiezan los derechos, ¿cierto? Porque hay gente que dice que los derechos humanos es un mínimo civilizatorio, ¿ya? Y claro, esa teoría, por decirlo así, donde se ponen los derechos humanos como un piso civilizatorio o como una cosa que no voy a discutir con nadie, podemos discutirlo todo, pero eso no, nos lleva a todo un poco lo que estamos debatiendo, porque me preguntaban acá sobre el tema de cuál es la respuesta del Estado de Chile frente a este fenómeno, y en el 2021 el Poder Judicial, encabezado por la jueza Olga Troncoso, hizo una mesa y terminó con un protocolo, que nos encantan los protocolos, ¿cierto? El protocolo del Poder Judicial de acogida para menores extranjeros no acompañados. Y ese protocolo, ustedes lo ven, es súper detallado y dice que cuando un chico llega a frontera, hay el personal, todo lo que tiene que hacerse la audiencia con el juez de forma inmediata, incluso por Zoom. Entiendo que ahora ya no es Iquique, sino que Pozo Almonte, por ejemplo, si entra por Colchane. Se establece si el niño está sin sus adultos, si es separado o no acompañado, según la observación número 6 de la ONU. Y supongamos el niño está separado, la mamá está en concepción, se hace todo un protocolo para la reunificación familiar, pero si el niño está no acompañado, no hay ningún adulto, ingresa a residencia, se ingresa al programa Mi Abogado para regularizar su situación, estudio, en fin, y todo lo que tiene que ver con la restitución de derechos. Ahora, ¿cuál es mi opinión de eso? Yo creo que ha funcionado bien. Chile en eso nos encanta también, ¿cierto? Como ir al comité y decir, hemos hecho esto, pero como la misma jueza Olga Troncoso lo reconoce, yo debería anonimizarla porque la entrevistamos, pero bueno, ella es una figura pública. El tema es que esa respuesta parece que no está adecuada al perfil de estos adolescentes que vienen de Perú, de Bolivia, de Colombia, con otras trayectorias, ya sea porque vienen de la cultura andina, donde el trabajo de los niños se ve de otra manera, o no es una cultura tan escolarizante, como en Chile nos encanta. Entonces son otras construcciones culturales de infancia, de adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? En resumen, estos chicos, muchos vienen acá a trabajar a Chile. Entonces han cruzado todo un continente a pie, pasando coyotes, bandas, etcétera, menores de edad, ¿cierto? Llegan a Chile y acá se les aplica este protocolo y ellos mismos en sus palabras nos dicen, aquí vuelvo a ser niño, ¿no? Y lo otro que pasa es que como ingresan por frontera, sea Arica o Iquique, y según este protocolo, acá en Chile es como, no, un niño menor de edad, residencia al tiro, más si es extranjero, a veces hay medio racismo, qué sé yo, y el niño a veces hace abandono o fuga del sistema porque él quiere trabajar, tiene otro proyecto, ¿ya? No es la mayoría, yo también tuve que comerme mis propios prejuicios porque en el estudio me encontré muchos chicos, como les mostraba, que les gusta esto, están agradecidos, quieren estudiar, quieren ser cuidados así. Pero también hay muchos otros que no, que vienen con un proyecto migratorio claro, ¿ya? Entonces,
yo diría que está ahí la respuesta. Respecto al futuro de estos Chile, yo como les decía, hay 300.000 niños, ¿ya? Un porcentaje también ha nacido acá, según el artículo 10 de la Convención, de la Constitución, perdón, que no se cambió después de 2 intentos, sigue eso. Nos guste o no nos guste, artículo 10, ius solis. O sea, quien nace acá es chileno. Y de hecho les quiero contar un estudio que hice para el Departamento de Extranjería sobre la segunda generación. Entrevisté a unos niños en Estación Central, entré a la sala, entonces el profesor fue y dijo, bueno, aquí viene la tía Iskra a pedir niños extranjeros. Entonces los niños entre ellos empezaron, ¿no? Así como, tú Marión, tú. Y la Marión se para y dice, a ver, yo soy chilena, ¿ya? Y ella era negra, y lo digo negra porque también dentro de los estudios con Luz Bayoles defiende la negritud. Y todo así, salen los cabros, ¿no? Que hay a ser chilena, no sé qué la cuestión. No, te muestro mi carnet. Y empezó un debate ahí entre que no, que los chilenos no son negros, los chilenos son blancos, y quién es negro, no sé qué. Entonces, ese es el debate que viene junto con esto de la serie Adolescencia, que nos encanta, y el pánico. Bueno, el pánico moral es que Chile es negro. Y eso es terrible para mucha gente, ¿cierto? Pero esa es la verdad. Y la verdad es que también los mismos niños, que eso lo planteaba yo, Andrew, en este otro proyecto que tenemos con Gabriela, bueno, o sea, los niños reivindican ser negro, los niños reivindican ser mapuche, y hay niños extranjeros, hijos de extranjeros que nacen en Chile y que reivindican ser chilenos. Y eso para quienes nos dedicamos a esto es problemático, ¿no? Porque también qué es lo chileno, y entramos ahí en un debate. En fin. Ahora, quiero decir algo solamente con la disfuncionalidad y con esto termino. Creo que tiene que ver con esto que decíamos del relativismo cultural. O sea, muchas familias haitianas se han encontrado con que tienen una crianza muy distinta a la chilena, entre comillas, porque yo me crié acá y a mí también me pegaron, pero ahora, no, aquí en Chile no se les pega a los niños y eso se instaló como una verdad. Y las cifras no lo muestran así, según los estudios de polivictimización, pero bueno, para el caso, a las niños extranjeros se les dice y se aplica ahí todo el tema. El apego, ¿cierto? Los juegos, esto de qué es ser niño y cómo aportar en la cultura haitiana, por ejemplo, o la cultura andina, quizás es distinto para la cultura de la población chilena, ahora, ¿no? Año 2025. Entonces, es como, yo entiendo a dónde apunta la pregunta de Javiera, y creo que está bien que cuestionemos los paradigmas, qué es funcional, qué no es funcional, cuando un PRM va a aplicar todo el peso de la ley a una familia extranjera. ¿Y qué pasa yo vivo en Colina, ¿no? Y digo, bueno, y la OPD de Chicureo, ¿y qué pasa con esos niños? Porque son cuicos, bueno, están con los 3 años también haciendo exámenes, ahí hay vulneración de derechos para mí, ¿y dónde está ahí la OPD, la OLN? No han dicho nada. Entonces, es como que cuando a veces nos conviene, ¿no?, aplicamos esos conceptos, y creo que viene ese debate ahora en Chile. Quizás no mañana, pero sí en unos años más, y es eso, bueno, ¿qué pasa con estos chicos? Que de qué color van a ser, de qué acento van a comer arepa, así como ahora comemos kuchen y nos parece lo más normal y nunca pensamos que el kuchen viene del extranjero. Y hacemos mermelada y lo vemos, el chucrú, que está en el completo y el completo es súper chileno. Bueno, todo eso llegó así como llegó la arepa en su momento, y lo incorporamos porque la cultura está viva, el completo no está zanjado. O sea, el completo se le puede poner arepa, no sé, digo yo, el día de mañana me van a matar, me van a quitar el título de chilena. Chuta. Pues. Sí, ya existe. ¿Qué chucrú? Ya, bueno, vamos a ver la respuesta. Respecto de hoy todas las preguntas son súper buenas. Es que uno lo dice, pero es que en verdad son buenas y uno lo hace como pensar y es como... respecto a la pregunta de cómo aparece y si no aparece el tema que tiene que ver con la defensa del territorio, yo de hecho pensé que iba a aparecer mucho más... fuerte como esta defensa del territorio que a veces uno se encuentra, o quizás me he encontrado yo con las organizaciones, que no necesariamente son comunidades, sino que son organizaciones mapuche, donde más activistas, y en estos casos seguramente por las características que eran necesarias para ser parte del proyecto de las comunidades, el mayor discurso y el mayor como narrativa respecto a la defensa de los territorios es particularmente local. No hay como esta idea de como el Estado grande, sino que generalmente es lo que pasa acá.
en mi territorio lo que ha pasado acá, y eso a mí me encanta, porque además da muchas posibilidades para trabajar con las infancias, porque una preocupación que uno se encuentra, en verdad, es, pucha, ¿cómo voy a hablar estos temas con los niños de 4 años? Y es como, es que usted no tiene que hablar de la defensa del territorio así como grande, sino que usted tiene que hablar de lo que está pasando acá, de lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando acá, como una de las posibilidades. Y eso es de uno de los elementos que también es súper importante, y no sé si lo mencioné antes, en el trabajo de temáticas de interculturalidad, infancias y territorio, cuán poco aparece que esta defensa de los territorios y la importancia de conectarse con los territorios, que los niños disfruten, exploren y aprendan con los territorios, tiene que ver con la vulneración de los derechos de los niños y de los pueblos originarios. ¿Y por qué comento eso? Porque muchas veces en el sistema educativo en general, no en los jardines interculturales, hay una concepción que trabajar temáticas de cultura es opcional. En verdad, el que quiere trabaja, depende de la cantidad de niños, y esto que nosotros quizás conversamos tan normalmente, que esto es vulneración de derechos, y los derechos, en verdad claro, es un componente como político y fuerte que realmente los actores locales y las comunidades estén hablando con tanta fuerza. Y respecto de la conversación de la defensa del territorio en relación a la urbanización y el progreso asociado, esto no aparece mucho, al menos en las entrevistas y los mapeos que hemos hecho nosotras, sino que más bien aparece esta discusión que está en la literatura, y que también, la literatura en Chile específicamente, y que también aparece en los mapeos con los actores locales, esta distinción entre lo urbano y lo rural. Entonces, no hay una satanización respecto de lo urbano, que lo urbano es terrible o el progreso es terrible, sino que más bien, por ejemplo, específicamente de Temuco, que sí se habla de qué significa ser mapuche en el Guarría, que cómo esa ciudad está construida encima de un loft o varios loft en verdad. Entonces ya sí aparecen bastantes conversaciones que tienen que ver con esta como más bien migración urbana rural. Y que de hecho a mí me parece como estupendo, porque también aporta un montón esa conversación a las concepciones como a veces más románticas, que sí aparecen desde las instituciones como más grandes y públicas respecto de qué es la cultura. La otra pregunta respecto del pasado, presente, etcétera. Claro, yo creo que para otra presentación voy a tener los relatos y todas las cositas de las mismas voces, porque pasan distintas cosas en distintas regiones, y si yo tuviera que hacer como una síntesis de lo que pasa en las regiones, en la región casi no se habla mucho de lo contemporáneo. Eso yo creo que sí pasa en las 3 regiones. No se habla mucho como de esta herida o de los conflictos que están hoy en día. Se habla mucho más del pasado, y a veces ni siquiera queda tan claro cuál pasado, y como que es un pasado nomás, el pasado de hace 100 años, 200, el pasado de hace 10 años. Y eso va muy en relación respecto de cuál es quizás la herida que se reconoce más fuerte. Yo creo que, por ejemplo, en la Araucanía tiene que ver mucho con la urbanización, el despojo de las tierras, y si bien se han tomado los espacios urbanos para hacer rehue, para hacer las ceremonias, siguen habiendo tensiones. Y ahí quizás hay algo más fuerte del pasado y el presente. En cuanto a, por ejemplo, los ríos, lo que se da más fuerte es el tema de las aguas, recuperación de agua, represas, pérdidas de agua, y ahí quizá el relato es menos claro temporalmente. Y en Osorno, en verdad, lo más fuerte era la espiritualidad, entonces ahí ya no me tendría que volver a mis apuntes. Que la otra pregunta respecto de qué pasa con esta reconciliación posible entre el ámbito educativo y considerando toda la historia colonial, etcétera. Hasta ahora, más bien, como hemos estado principalmente recopilando la historia, entrevista y mapeo, tenemos como los relatos que sí aparecen siempre en todos los espacios, sobre todo los abuelitas y las abuelitas, que fue para ellos ir a la escuela, cómo estuvieron
todos los procesos, los castigos, etcétera, eso aparece bastante rápido, pero creo que de nuevo, por las características del grupo de las comunidades con las que nosotros queremos trabajar, que son especialmente actores locales, comunidades que quieren participar y quieren hacer alianzas con los centros educativos, estas personas, estos actores participantes tienen muchas ganas de cambiar eso, o sea, están ahí porque no quieren que eso siga ocurriendo, están ahí y están ahí porque quieren aportar a los niños y las niñas, pero también reconozco que ahora en esta etapa nos vamos a meter más en eso, porque ahora vamos a estar en espacio de codiseño, con los actores locales, con personal de Junji, la investigadora, la educadora, así que ahora se va a venir un ámbito como más de tensión. Y respecto de lo disfuncional, que me parece que es lo último, me gustó la pregunta también porque algo que nosotras conversamos especialmente, no solamente con los equipos pedagógicos internamente, y yo también aparte en la formación docente, es que, no sé, que cuando uno trabaja con jardines interculturales, como diciéndolo bien simple, ni siquiera entrando todavía a una parte compleja del término disfuncional, que es una familia disfuncional, casi que más simple que eso, una etapa antes, es que las inequidades estructurales y sociales económicas son tan fuertes y políticas que es como todavía ni siquiera es, no sé, cualquier cosa que pase dentro de la familia, todavía, o sea, primero el centro educativo debiese como ver lo otro. Primero veamos qué pasa de las estructuras sociales que están afectando al centro educativo, qué pasa respecto de las inequidades que pasan como a nivel del territorio. ¿Por qué? Porque si no, porque en verdad sí encontramos que pueden ocurrir cosas en las familias respecto de lo que tú dijiste, y por supuesto siempre teniendo presente los que ya realmente estén en contra de todos los derechos, pero hay otro montón de cosas que pueden ser como culturales, no tengo tiempo, pero hay un montón de cosas que uno diría como, esto no es terrible, es como, ya, bueno, ok, no sé, es como, no, es que en verdad, a ver, ¿qué les voy a decir? No, es que en verdad tal persona, la abuelita tiene siempre las cortinas cerradas, entonces el niño está como claro con quizá algo que se está pasando a llevar sus derechos, porque mucha oscuridad y tristeza, etcétera. Y claro, entonces yo a veces pongo eso como que no sé si es tan prioritario que la abuelita saque las cortinas. Creo que están pasando más cosas. Y ahora era la última, no quiero no contestar lo tuyo respecto de, claro, esta resistencia. Comentar que yo no trabajo directamente con los niños y las infancias porque no puedo, porque por los protocolos de ética no es un proyecto que yo pueda trabajar directamente con ellos, con ellas. Y mi trabajo es con los equipos pedagógicos y lo que ellos y las familias interactúan directamente. Entonces, es que a veces me acuerdo que eso está grabando, entonces por eso hago una pausa. Pero entonces lo que se da más bien es... entonces yo no he visto, también creo que por la selección, por la muestra, mucha sobrecarga en los mismos niños, porque además de que son más pequeñitos, menores de 5 años, diría que las principales dificultades que enfrentan los niños y las niñas tienen que ver con la pobreza. Creo que también porque trabajo en varios jardines rurales, entonces como que están alejados, etcétera. Y entonces ahí vuelvo a lo mismo, y tú dijiste eso también algo, pero que todavía no veo muy bien yo misma la relación en mi respuesta, así que quizás esta es otra cosa, del rol de los niños también en la biodiversidad. Y eso es algo que aparece también muy fuerte, tanto en los mapeos, la entrevista con las comunidades, en la literatura en Chile, en la literatura internacional, todo esto que incluso podríamos pensar como una crítica o una nueva, como una concepción como política de qué significa, y que no voy a entrar en eso, pero esto del cuidado, es decir, los niños y las niñas pueden estar en los territorios y según lo que uno planifique, y etcétera, ese espacio del territorio puede ser un espacio para sanarse, para tener bienestar, etcétera, pero a la misma vez no
a la vez los niños y las niñas son los que cuidan el espacio. Entonces se da esta concepción de cuidado que es recíproca, que no es extractivista y todas estas cosas que claro, que también mueven un poco esto y que no me he metido yo en eso, pero quizá lo podemos conversar un día, como es también esta idea de qué es cuidar. Yo siempre estoy cuidando, ya, bueno, eso. Yo misma nos pido un aplauso para todas de cierre. Les quiero agradecer mucho por militar este espacio hasta esta hora. Si alguien quedó con alguna duda, quizás podamos ir saliendo y conversando en el camino. ¿Sí? ¿No? Adelante, sí. Un minuto. Hay que prenderla. Aló, ahí sí. Bueno, yo quiero agradecer la invitación. La verdad que fue muy agradable trabajar con ambas. Ya fue un trabajo bien bonito que se venía haciendo del año pasado. A ver, yo quiero hacer un llamado, básicamente. Yo quiero hacer un llamado a que cuidemos nuestra infancia. Nosotros estamos en deuda con nuestros niños, niñas y adolescentes. Si fuera por mí, que ningún niño o adolescente ingresara a residencia, no porque sean malas, ¿ya? Sino porque ningún niño tiene derecho a estar lejos de su territorio, de su cultura, de su familia, de sus seres queridos, de sus redes. Pero lamentablemente nos vemos muchas veces en la obligación de hacerlo. Yo creo que el filtro todavía se puede mejorar. Todavía podemos hacer mucho para que nuestros niños ni adolescentes no estén en residencia. Y los que ya están, tenemos que nosotros como sistema, no como servicio, como sistema tenemos que darle una atención integral, una respuesta integral, para que todos aquellos niños o adolescentes que están lamentablemente en residencia puedan recibir un tratamiento adecuado, un proceso interventivo adecuado y oportunidades que les permitan ser mejor persona el día de mañana y no quedar victimizados o vulnerados, que eso les va a dañar su vida para siempre. Entonces es un desafío enorme, no como servicio, como sociedad. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Yo quería llamar un poco a esa reflexión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un aplauso para todas las que participamos. Y nos vemos mañana a las 9:30 en el mismo lugar.